Hola, hola, muy buenos días, bonito miércoles, ya estamos aquí en tu programa Amigas y Café y hoy tenemos un tema súper interesante. Te animamos a que no te desconectes hasta el final, déjanos tus comentarios, lo que has pasado. Y nuestro tema es en medio del dolor. Yo sé que la mayoría, yo creo que todos hemos experimentado de una u otra forma el dolor, así es que te animamos a que te quedes con nosotros, a que aproveches y compartas, ve por tu cafecito y acompáñanos. Soy Avi Lozano y bienvenidos. Muy buenos días, pues de nueva cuenta aquí estamos con ustedes para compartir un muy buen tema. A pesar de que vamos a hablar de experiencias en medio del dolor, es un buen programa porque seguramente Dios va a ministrar tu corazón. Tu hermana Yuli Musquiz te saluda y bonito día. Hola, pues siempre como es los miércoles, un placer de recibirles. Aquí estamos contentas, a pesar, como dice la hermana, del tema que vamos a platicar, pero vamos a ver la riqueza del amor de Dios en medio de cualquier circunstancia. Mi nombre es Elia Carrillo. Hola, mi nombre es Lupita Geraldo y me da muchísimo gusto, como cada miércoles, que nos estés viendo o escuchando. Quizás vas a la escuela o vienes de dejar a los niños o estás preparando el desayuno, así que contáctanos, míranos. Y hoy hay un programa muy interesante que, como dicen mis queridas amigas, aunque es el tema del dolor, pero tenemos algo muy importante que compartirte y vamos a iniciar con la definición, que la definición dice: sensación molesta y aflictiva de una parte del cuerpo causada por interior o el exterior, y es un sentimiento de pena y congoja. Eso es el dolor. Te faltó decir qué es el dolor. ¿Qué es el dolor? Ese es el dolor. Ese es el dolor. Y el dolor, puede ser agudo o sordo, puede ser intermitente o constante. Yo creo que de todos los desafíos que enfrenta el cristianismo moderno en nuestros días es eso precisamente, cómo respondemos ante el dolor, cómo le respondemos a la gente, qué le decimos a las personas que realmente les duele algo. O sea, no es que no les duela, cómo les decimos algo que pueda sanar su dolor, incluso sanar y tener consuelo, que gracias a Dios en su palabra hay respuesta para eso. Claro, hay una palabra siempre de consuelo en la Biblia. Hay circunstancias muy difíciles. De hecho, la misma Biblia nos habla de historias increíbles, difíciles de entender, difíciles de comprender, pero en la misma palabra está inmersa la respuesta a cómo nosotros podemos sanar o subsanar ese dolor, ¿no? Como Dios, bueno, no nosotros, Dios, a través de nuestra fe en Él podemos subsanar. Nuestra confianza. Sí, nuestra confianza en Él. Hay un dolor físico y un dolor emocional, pero el dolor emocional se traduce en nuestro cuerpo físico también, ¿no? Así es, y Jesucristo dijo, ¿verdad? En el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo vencí al mundo. Bueno, hablando ya de un término más espiritual, ¿no? Cuestiones más de lo interior. Pero, como dice Celia, lo que está en nuestro interior se traduce en la reacción de nuestro cuerpo. El estrés, uno de los puntos básicos de cómo el cuerpo, ¿no?, reacciona a ese estrés, cómo saca eso, pues a través de un estrés muy fuerte y luego pues enfermedades más graves. Precisamente hoy amanecí con un dolor muy fuerte de muela, ¿no? Y acá mi amiga me dio unas pastillas que me quitan el dolor, pero ¿qué pasa si yo no me voy a la raíz de, ¿no?, infección o extracción o lo que sea? El dolor va a continuar, pues así es en nuestra vida, ¿no? Si podemos hacer muchas cosas para minimizarlo, controlarlo, lo que sea, pero si no lo sacamos exactamente, si no vamos a la raíz del problema, o no precisamente del problema, sino a lo que estamos pasando en el momento, pues entonces ahí va a permanecer, ¿no? Bueno, porque puedes decir, ay, qué dolor de cabeza, la migraña, no me dejan. Vas al doctor y lo primero que el doctor te dice: trae tensión, está estresada. ¿Y cuál es el efecto del estrés? Una necesidad, un problema, una situación que sale realmente de tu control físico y se transmite a través de tu cuestión física, ¿no? Física, pero estás lidiando con cosas emocionales, tal vez espirituales, que te causan dolor.
Y pareciera simple, pero las situaciones nos llegan a enfermar bastante. No, científicamente no podemos decir, está demostrado que tal o cual sucede. Lo que sí es que, por ejemplo, las personas enojonas, las que son muy explosivas y manejan un enojo constante como forma de vida, su hígado se ve severamente dañado. Y, por ejemplo, yo en experiencia personal viví un proceso difícil que tuve que enfrentar, y yo lo enfrenté como pude, pero mi cuerpo se enfermó. Al tiempo yo entre que me sentía muy fuerte y segura, pero mi cuerpo sufrió las consecuencias de lo que yo estaba, en este caso los problemas que eran problemas de relaciones con personas. Entonces todo eso según yo lo estaba manejando, según yo correctamente lo gestionaba, pero mi cuerpo me dijo, no lo estás gestionando tan bien, y me mandó a la cama, y tuve que vivir un proceso de sanidad física y sanidad interior para poder estar bien. Sí, le decía yo a una amiga mía que es psicóloga, ¿cómo estás? Me preguntó, ya le puse, pues me duele mucho la cabeza, tengo días con dolor de cabeza. Decir, bueno, a la hermana Lupita todo le duele, ¿no? Este es el programa de los dolores. Es el del dolor, por eso me estoy así liberando. Hay que aprovechar. Aguanten. Entonces me dijo ella, pues has de andar pensando mucho en algo. Y dije yo, nada que ver. Sí, me dijo, o sea, el estar piensa en algo que te está robando paz. Dice, esos son los dolores de cabeza. Entonces es como decía Celia, todo lo que tenemos físico, bueno, más bien lo que tenemos físico, mucho de ello tiene que ver con nuestras emociones. El estado emocional. Sí. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado el dolor de acá abajo, ese sí está comprobado que es tensión. O sea, cuando te duele la nuca, dices, me duele mucho la nuca. Debemos detenernos a pensar. Yo creo que si hay algo que ya tenemos que ser maduras en eso es pausa. Detén, y si no lo estás gestionando, porque a veces decimos suéltalo, y sí lo suelto, pero no lo suelto en realidad, es porque necesitamos ir con Dios. Y aquí si tú no conoces al Señor, no lo has experimentado, te dicen sal y ejercítate, que cosa que es muy buena, corriendo, el ejercicio nos ayuda a liberar, sonríe con tus amigas, vayan y tomen café, invítenos a comer, todo eso ayuda. Un abrazo. Ayuda mucho, palabras de ánimo y todo. De hecho dicen que debemos de dar 8 abrazos al día para empezamos. 1, 2, 8 abrazos al día. Para que dice, y esa terapia del abrazo ayuda mucho al ser humano a conectarse. Por eso en la pandemia. Y la digno, abrazando a 8 gentes. Por eso en la pandemia sufrimos más. Sí. Porque en la pandemia no podíamos ni vernos, ni abrazarnos, ni nada. Y muchos sufrieron pérdidas y no pudieron gestionar el dolor. No, ni sonreírnos, traíamos el cubrebocas, no, con los ojos piretos, pero cómo enfrentaban el dolor solos. O sea, la pandemia fue experimentar el dolor. Yo tuve la pérdida de mis 2 tíos en medio de la pandemia, y mis primos tuvieron que estar solos en medio del dolor porque no podían, el ataúd todo emplayado, y fue todo lo que a lo mejor ustedes experimentaron, y realmente Dios nos hizo para estar solos en medio del dolor. En lo que asimila uno la pérdida, pero añádele que no puedes ni ver a la persona, a tu familiar, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tu papá, tu mamá. Yo tuve una experiencia muy triste de una amiga muy cercana a mí, que era después de Navidad, un día después, y se puso mal mi amiga, la llevaron y al otro día fallece. Fue algo así como para todos los hijos, el esposo, hasta para uno mismo. Fue algo difícil y como dicen, sí es cierto, es un dolor que está en tu corazón, y dices, ¿qué hago? ¿Cómo canalizo tu dolor? ¿Qué hago con mi dolor si está profundizando mis emociones? Y además, ¿sí o no les ha pasado que traes un dolor de algo, de una situación, y te duele mucho el estómago? Te duele la cabeza, te da diarrea, sientes aquí la tensión, todo lo que da, pero como uno hace, decía hace rato, bueno, sonríe, ve a caminar, cuenta hasta 10, no sé cuál técnica te funcione más, pero la Biblia nos da una esperanza de calmar ese dolor, es más, de quitar ese dolor. Como seres humanos hay una naturaleza, ¿no? La Biblia habla de Adán y Eva en un lugar perfecto, no había tristeza, no había dolor, no había llanto, pero cuando viene el pecado viene una condenación, y Dios le dice a Adán, empieza ya, dice, con dolor comerás, o sea, te costará el sudor a tu frente,
Y a la mujer, ¿qué le dice? Con dolor, Parirás a dolor. sí. Había una palabra, no era una promesa, una palabra de consecuencia a raíz del pecado. dolor. O sea, y realmente muchos se pueden preguntar por qué Dios permite tanto dolor en el ser humano y Dios no lo provocó en sí mismo. El que viene y trajo, nosotros somos que comemos de las consecuencias del pecado, y el pecado, el que me pongas enfrente, el que sea, te va a causar dolor. Yo recuerdo que antes, ¿no? Que tenía mis dos papás, yo decía, papá y mamá, yo decía, creo que nunca voy a poder enfrentar la pérdida de un familiar no tan cercano. Y obviamente es el dolor más fuerte que puedes experimentar, ¿no? Perder a tu papá. Pero pues aquí estamos. ¿Por qué? Porque Dios es el que se encarga de ayudarnos, de fortalecernos siempre. Y yo recuerdo, ¿no? Que ha sido de las experiencias más dolorosas que he vivido, que ha sido perder a mi padre. Bueno, perder se dice, pero en realidad no, pasó mejor vida. Y yo recuerdo, ¿no? Lo difícil que fue, literal, era un dolor que sentía aquí en el pecho. No sé en qué área, pero era mi pecho, era un dolor. Y por más que yo pues lloraba o descansaba o lo que sea, pero no se iba, ¿no? Entonces hasta que Dios viene y hace la obra en nosotros y nos ayuda, Él entiende nuestra humanidad, Él entiende nuestras aflicciones, Él sabe que somos seres humanos y que hay cosas que pasan de nuestro límite, pero en medio del dolor Dios siempre tiene aliento para nosotros, sea cual sea, ¿no? Y es que la cosa aquí es que Dios sí mira tus lágrimas. O sea, a veces pensamos que tenemos un Dios que está en el cielo, pero que no le importa su creación. Y nuestro Dios ve las lágrimas, ve el sufrimiento del ser humano, y tan es así que Jesús vino aquí, y uno de lo que Él pasó y vivió fue el sufrimiento llevado en su cuerpo al límite. Yo creo que ningún otro ser humano lo pudiera haber experimentado de esa forma, y Él llevó en su cuerpo nuestros pecados. Imagínense, ¿no? El dolor tan grande. Y cuando hablamos de pérdidas, cuando yo perdí a mi papá hace algunos años atrás, a mí me ayudó mucho reconocer la bondad de Dios. Ese fue mi escudo, esa fue la palabra de Dios para mí, ese fue mi consuelo de parte de Dios. Cuando yo llego, ya no alcancé a despedirme, pero cuando yo llego, ahí estaban mis tías llorando, estaba mi mamá llorando, es un momento muy doloroso, y yo agarro a mi mamá y lo que sale de mi boca es decir, gracias Dios, tú eres bueno. Y nada más podía decir, Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno, porque reconocer la bondad de Dios implica para mi vida que Dios no lo hizo para hacerme sufrir. O sea, Dios no se llevó a mi papá para que me doliera, para herirme, sino en la bondad de Dios. Mi papá estaba sufriendo en su cuerpo, y en su bondad Dios tomó la decisión que era el tiempo y el momento de tenerlo con Él. Y yo creo que mi papá más feliz que de la vida ahora, claro. es disfrutando. Yo creo que hay una naturaleza consciente como seres humanos, sobre todo nosotros como creyentes, aunque mentalmente y la Biblia nos lo diga que no somos creados para la eternidad terrenalmente, vamos a decir de cierto modo, tenemos que estar preparados para las pérdidas. Sin embargo, yo veo en la Biblia que el mismo Dios nos da pautas para vivir épocas, por ejemplo, del luto, ¿no? La Biblia nos habla cómo vivir un luto, cómo era una temporada en la que te ponías vestidos de luto, de ceniza, pasabas tu temporada de luto, y ya luego dice la Biblia, te quitas la ropa del luto para seguir la vida normal. Hay una temporada, sí es cierto, hay gente que se le hace más difícil por la cercanía, por la compañía, y el problema no es del luto. Estamos hablando de los puntos que a veces nos encontramos que nos duelen, que nos duelen, y nos pueden doler muchas cosas, las decepciones amorosas, que no conseguiste el trabajo, a lo mejor que tanto estabas luchando, claro, cosas por las que pones tus emociones, perspectivas que tienes y no se logran, ¿no? El divorcio. Pero de lo que están hablando, la pérdida de un ser querido, yo creo que es de las cosas más duras que puede vivir el ser humano, porque fuimos creados para vivir así, en armonía, en unidad, en compañerismo. Y cuando es alguien de tu familia, yo creo que siempre nos dolemos, ¿verdad? Oímos, falleció alguien allá, un accidente, y dices, yo siempre pienso en los padres, ¿no? Siempre digo, ay, la mamá, el papá, cómo
cómo estarán. Yo recuerdo cuando hace algunos años ya que falleció mi hermano era muy joven, él tenía 28 años y yo ya estaba aquí y cuando a mí me avisan, pues fue muy repentino. Digo, la muerte de un ser querido siempre va a doler, siempre va a ser algo difícil de enfrentar, pero cuando tú sabes, como decía Abby, su papá estaba ya con problemas de salud, estaba sufriendo, había un trasfondo ya, ¿no? Había una historia que, bueno, no es que estuvieran diciendo, ay sí, que ya el Señor te lo lleve, pero uno entiende. Te vas preparando de alguna manera. Pero cuando muere una persona así, de un día para otro, ¿qué crees que murió? Es como, no puede ser, o sea, tardas en asimilarlo. Yo recuerdo que fue un golpe muy duro, pero cuando yo llegué allá, ahorita que Abby decía, lo único que podía decir era, Dios es bueno, Dios es bueno. Cuando yo llegué allá, recuerdo que yo iba pensando, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a reaccionar? ¿Qué voy a decir? Yo lloraba, pero pues dentro de los límites, ¿no? Y cuando yo llegué allá, sentí una fortaleza de Dios, que era de Dios porque... Sí, porque uno no se sabe ni se siente capaz de afrontar una cosa así. Cuando yo llegué allá y empecé a ver gente, toda la situación, el cuerpo, todas esas cosas, era así como que la expectativa, ¿qué va a pasar? ¿Qué sigue? ¿De aquí qué va? Pero ya cuando estábamos ahí en la funeraria y todo, llegaba gente a querernos consolar, tanto a mi mamá como a mis hermanos, a mí, y llegaban y nos abrazaban, ¡ay! En un llanto, ¿no? Y nosotros, tranquila, Dios es fiel, bueno, y empezamos a darle palabra y hubo gente, tanto inconversa como gente cristiana, que dijo, ay, qué pena, en lugar de consolarte, estoy estoy recibiendo un consuelo. Entonces yo me di cuenta que en medio del dolor, esa fue mi experiencia en ese caso, en medio del dolor, cuando confiamos verdaderamente en Dios, como lo hizo un David en su momento, ¿verdad? Por todos los salmos que podemos leer, experimentamos ese consuelo, esa paz. No es que pues, no nos importa, o sea, no, pero es un consuelo, una paz que sobrepasa nuestro propio entendimiento, se cumple la palabra. Entonces podemos... Yo recuerdo hace años ya, fue muy marcado para mí porque, bueno, andábamos en Mexicali en una convención y yo recuerdo que miramos las noticias y al mismo tiempo, en los mismos días, no sé si supieron del camión que se accidentó con muchas, que llevaban a un mitin o algo de gobierno a La Paz, y el camión pues mucha gente falleció y obviamente entendemos, ¿no? Había las imágenes donde la gente se desgarraba, ¿no? Gritaban y obviamente eso es natural, pero en el mismo tiempo se accidentó igual un camión para el lado de Chiapas, por ahí iban a una convención el pastor y toda su congregación, y yo recuerdo que en ese accidente falleció la esposa del pastor y creo 2 de sus hijos, y se miraba el pastor dolido obviamente, pero entero. Es ahí la diferencia, ¿no? No estamos minimizando ni diciendo, no, es que no hagas, cada quien vive su luto como su dolor lo enfrenta. Ajá. Pero en realidad yo eso me quedó muy marcado porque yo dije, la diferencia cuando está Cristo, cuando Dios está en uno, no digo que las demás personas no lo tengan, pero como cristianos, como creyentes, aprendemos, ¿no? a decirle, Señor, me está doliendo muchísimo, pero aquí está, ¿no? Y Dios trae paz en medio, no es tan fácil como lo estamos aquí hablando, no lo estamos externando así, pero en su momento, cuando enfrentamos eso, o sea, igual, ¿no? Sentíamos que no podíamos, pero Dios siempre está ahí, siempre cuando necesitamos. Lo mejor que puedes hacer en medio del dolor es entregárselo al Señor como una ofrenda. Tu dolor, porque nos apropiamos del dolor, decimos es mi dolor, y a veces eso apropiarte no te deja salir y vas pasando la etapa y dices, bueno, ya debería de haber superado por lo menos este dolor tan desgarrador. Ajá. Entonces cuando no podemos superar un dolor es porque nos apropiamos de ese dolor y no se lo hemos entregado al Señor como una ofrenda. Señor, aquí te entrego mi dolor para que Dios empiece, porque Dios es experto en consolar, sí. Porque Él mismo dijo, les enviaré, les conviene que yo me vaya, dijo Jesús, porque les enviaré al Consolador. O sea, esa palabra que iba a usar el Espíritu Santo, sí, es para nosotros un aliento bien grande para enfrentar cualquier dolor. Claro, y no son frases que te podamos decir, porque yo creo que cada una de nosotros hemos pasado
situaciones que en el momento nos costó levantarnos, pero entendemos y comprendimos la palabra. Hemos vivido situaciones difíciles donde la palabra del Espíritu Santo trae la palabra a nuestra vida y nos recuerda quién está con nosotros. Mira, yo les quiero compartir de un personaje de la Biblia que se resalta mucho porque se encuentra en el primer libro de Crónicas, capítulo 4, del 9 al 10, y dice así literal: y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Jabes, diciendo, por cuanto lo di a luz en dolor. O sea, el nombre de Jabes significa dolor. O sea, él desde su nacimiento traía el dolor o el recuerdo tal vez de la mamá por alguna circunstancia. No conocemos el contexto de la mamá, perdió al papá, había perdido más hijos, o de plano estaba muy cabezón, era yucateco Jabes, y le dolió mucho a la mamá, pero que le dolió, y él traía inmerso en su mismo nombre, su personalidad, el dolor, porque si recordamos algo de los judíos, ponían el nombre de acuerdo a la personalidad, como profético, ¿no? Ajá, era como profético sobre. Sin embargo, algo me gusta de Jabes es que dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo, oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio. Y me encanta eso: y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañes. Sí. Y le otorgó Dios lo que le pidió. Y esta oración, yo creo que hubo un tiempo que estuvo muy de moda, ¿no? Sí, hubo mucho. Yo me acuerdo en mi tiempo. Yo la escuché mucho. Había un libro que me regalaron también. Yo creo que estaba a punto de casarme cuando me empezó a resonar por muchos lados. Y dices, 2 versículos de la Biblia de un hombre que era doloroso o el dolor lo consiguió su madre. Y que entre todos los personajes solo dice 2 cositas de él, y vemos que su trascendencia marca sobre nuestras vidas. Dice que a pesar del estigma que tenía de su nombre, que traía a cuestas, él tuvo el valor de soltarse el estigma de su nombre y orar a Dios para que lo bendijera, invocarse para que nada lo dañe. Él había sufrido dolor, probablemente sí, tal vez sus hermanos, tu dolor, porque dice la Biblia que era más ilustre que sus hermanos. Entonces, tu dolor, fíjate, tu dolor causas. Ay, seguro mamá, cosas así, ¿no? Y podemos haber sufrido nosotros eso del bullying. ¿Qué te causa dolor a tu vida? ¿Qué estás viviendo que sigue produciendo en ti dolor? Bueno, como Jabes hay una esperanza, y te animo a que busques a ese Dios de poder que nos va a ayudar en medio de nuestras debilidades, porque sabe quiénes somos y en qué estamos nosotros. Y en lo físico tenemos una historia en Hechos 16:25, y es Pablo y Silas cuando fueron encarcelados. Hay un canto que me gusta mucho de Dani Berrios que dice: si estás llorando, alaba; si estás sufriendo, alaba. No es lo más sencillo, pero sí es lo mejor que podemos hacer. Entonces, Pablo y Silas estaban, y ayer estaba viendo precisamente esto, la posición como los tenían. Obviamente han de haber tenido dolor físico, o sea, sus extremidades, sus pies, muy cansados, con mucho dolor, y aún así alababan en medio de ese dolor, en medio de esa circunstancia difícil. Hermosa que nos estás viendo, sea cual sea el dolor que tú estás enfrentando ahorita, alguna separación, algún divorcio, algún problema de físico, un dolor, enfermedades que traen dolores muy fuertes, o la pérdida de algún familiar, sea cual sea, Dios es tu ayudador, Dios es tu fortaleza. Y así como decía Celia, Jabes invocó el nombre de Jehová. Es lo más efectivo que podemos hacer, y muchas de las ocasiones parece ser que no pasa nada, pero créeme que si depositamos nuestra confianza es lo mejor. Pablo y Silas lo hicieron. En medio de eso ellos alababan a Dios, y ¿qué hubo por consiguiente? Bendición, salvación. Entonces cuando estamos en medio del dolor y pasamos así como que esa pequeña prueba o grande prueba, Dios se glorifica en tu vida y en los que están a tu alrededor. El dolor nos hace estar expuestas, y el dolor nos hace estar vulnerables.
Entonces Satanás sabe que estás vulnerable cuando estás atravesando el dolor. Así es que va a poner la tentación muy cercana para que tú recurras a puertas falsas para calmar tu dolor. Y en medio de eso está la parranda, en medio de eso está el alcohol, en medio de eso están los excesos, está el adulterio, está la fornicación, en medio del dolor, porque dices, es que ya no quiero, o sea, ya no quiero sentir, y quieres adormecer ese sentimiento, y en medio del dolor Satanás te ve vulnerable. Por eso es tan importante que te rodees de personas que sean tu red de apoyo en medio del dolor. Decía el pastor Rick Warren cuando perdió a su hijo, porque su hijo por muchos años estuvo batallando con problemas mentales, por así decirlo, y él muere, su hijo, dice que ellos estaban sentados esperando que llegara la policía a la casa, estaba con su esposa, y dice que no pasó tanto cuando empezaron a llegar los miembros de su iglesia, y lo único que hicieron fue abrazarlos y decir, estamos aquí para ustedes, esta red de apoyo, darles, sermonearlos, juzgarlos, criticarlos, decirles, es que tú lo hiciste por esto, o es un castigo de parte de Dios, por eso te vino tal cual cosa. Creo que con que los abracemos y estemos ahí para ellos y decirles, sabes que estoy en medio de tu dolor, vamos a salir juntos de este dolor, creo que eso nos fortalece como personas y reflejamos el amor de Dios también. Y es bien importante eso que menciona Abby, el ser personas de apoyo y de bendición. Yo recuerdo, haciendo como testimonio, pasé una situación muy, muy difícil, muy, muy, muy difícil, y en ese tiempo, en ese proceso, fallece mi papá. Y yo recuerdo que a mí llegaron personas que dijeron, es que por eso Dios se llevó a su papá. No, o sea, tengamos cuidado cómo somos con aquellas personas que necesitan, quizás para nosotros no tiene relevancia, pero para el otro, o sea, es importante. Es un juicio, ¿no? Y exactamente. Y algo que escuchaba ahorita a mí me bendecía mucho, de verdad, aunque ya pasaron los años, es de que Dios sigue siendo bueno. Dios no nos quita a alguien, algún familiar para que sufras, para castigarnos, ¿no? No tiene nada que ver. O sea, no trabaja. Es que a veces pensamos que nos castiga Dios, incluso estás mal de salud, una enfermedad crónica, y dices, es que Dios te castigó. Y que no seamos o hay pecado en tu vida. Sí, que no seamos ese tipo de personas, no que etiquetamos, juzgamos, sino que al contrario, como decía Abby, abracemos, o sea, ayudemos, seamos el apoyo que nos gustaría recibir en algún momento. Así es. Porque con la misma vara que midamos, vamos a ser medidos. Ahorita que dije que muchas personas dicen, bueno, es que algún pecado tiene y por eso está padeciendo de esa manera, está sufriendo así. Bueno, también hay algo muy real aquí. Ciertamente hay enfermedades que pueden a consecuencia del pecado, pero aún en esas situaciones nadie tenemos la autoridad suficiente para juzgar la situación de nadie, para condenarle. O sea, ahí es donde entra el dar ese apoyo, el ofrecer ese hombro, ¿verdad? De corazón, aquí estoy, no importa cómo hayas sido, lo que hayas hecho, lo que sea, no importa. Tú necesitas ahora dónde llorar, quién te abrace, quién esté aquí estoy. Entonces, yo creo que a eso nos ha mandado el Señor. Sí, porque bueno, su palabra dice que lloremos con los que lloran. Y cuando se trata del dolor, el Señor se encargó de dejarnos el libro de Job. Y ahí podemos ver la primera escena que a mí me encanta, que es a Dios mismo. Dios mismo tiene una contienda con Satanás, pero es Dios mismo. Se empieza con el Señor. Y sí, Job tuvo que enfrentar dolor tras dolor, tras dolor, tras dolor, y tras dolor físico, emocional, un desgaste, pero dice, en ninguna de ellos él salió huyendo, ¿no? O salió corriendo, renegando de Dios. Vemos nuestro descanso es la soberanía de Dios. Es decir, Dios está en su trono, Dios lo permitió, Dios le restauró, le restituyó, y Dios estuvo con él en medio del sufrimiento. Yo creo que aprendemos la verdad, a conocer a Dios en medio del dolor. Hasta que nos quebramos la patita, hasta que tenemos un dolor, es cuando nos acercamos a Dios. Muchas veces estamos con la soberbia, con el orgullo, y no nos acercamos a Dios porque yo puedo, porque estoy sano, pero cuando nos pasa algo nos quebramos. Así es. De hecho, Jesús resalta mucho esta cuestión, ¿no? Cuando viene a este mundo.
había como una creencia, ¿no? De que los hijos pagaban las consecuencias y las enfermedades venían a ellos como maldiciones generacionales, ¿no? Hay mucha gente que cree mucho en eso y existen, pero Cristo rompe. Pero rompe Jesús le dijo cuando llegaron, ¿de quién es culpa de él? A ese punto quería llegar cuando dice, ¿quién pecó este o sus padres? Bueno, ninguno, para que el nombre de Dios sea exaltado, pero viene una respuesta de Jesucristo: en el mundo van a tener aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. Y me acuerdo mucho cuando Jesús resalta, la pregunta de los discípulos siempre era: Señor, ¿cuándo vas a restaurar el reino a Israel? No, porque tenía que ver con eso. Ellos estaban siendo oprimidos por generaciones, por siglos, primero los sirios, luego los griegos, luego los romanos en ese tiempo en turno, y ellos ya estaban cansados, había dolor, aflicción, tristeza. Entonces cuando creen en Jesucristo como el Mesías, estaban esperando una restauración del reino de Dios. Entonces dice, ¿saben qué? No les voy a restaurar la nación, les quiero restaurar el corazón para que puedan tener la resistencia. Y me gusta mucho cuando dice en Hechos 1:8, pero van a recibir poder cuando vaya a venir sobre vosotros el Espíritu Santo. Y bien decía Abel al principio, Dios deja el Espíritu Santo para consolarnos para alentarnos, y esa es la resistencia que tuvo Pablo con Silas en medio del dolor físico. Job, todos ellos habían aprendido a creer y a confiar y a esperar en Dios. Ahorita decía Celia acerca de aquello de las maldiciones generacionales. No, ciertamente la Escritura en el Antiguo Testamento dice, hay una palabra, no me pregunten en dónde, por favor, pero ahí está en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Dice, los padres comieron las uvas agrias y los hijos tienen la dentera. O sea, se refiere a, ellos pecaron, ellos hicieron lo malo y los hijos siguen pagando ese pecado. Hay una consecuencia. Pero en el Nuevo Testamento ya aprendemos cómo Cristo Jesús vino a quebrar esas maldiciones precisamente, y el que cree, el que verdaderamente entrega su vida a Cristo y recibe o pasa por la cruz, ¿verdad? Y es limpiado, lavado en su sangre, entonces deja de vivir bajo esa maldición, salvo que quiera seguir viviendo una vida sin Cristo, ¿verdad? Entonces, muchas veces estamos esperando una respuesta de Dios de por qué me pasó esto a mí, por qué tengo que pasar esto a mí. Job no se nos dice en un versículo que Job recibió esa respuesta de parte de Dios. Job ni se enteró lo que sucedía en el cielo. Job realmente no sabía que Satanás estaba contendiendo con Dios. O sea, ni por aquí ni sus amigos entendieron. Él solo descansó en conocer a Dios, y porque él expresa así, no, antes de oídas te había oído, más ahora mis ojos. Hemos hablado del dolor, de la pérdida de un familiar, del dolor físico, pero sí entendemos, comprendemos que también hay dolores emocionales que nos causan una desilusión, un desamor, que nos causa una traición. Imaginemos el dolor que sintió José. Es que los dolores emocionales, si los pudiéramos ver, realmente son heridas, o sea, es dolor. No los miras, no se ven uno mismo, a veces no los percibe. Ajá. Pero algo te cambió. Así es. Yo imagino la historia de José, cómo se sentiría al ver que sus hermanos lo traicionaron, lo vendieron. ¿Qué pensaría cuando estaba encarcelado y decía, yo pudiera estar en la casa de mis padres y estoy aquí? O sea, esos dolores que también del alma. Ajá, esos dolores del alma y que enfrentamos en estos tiempos, ¿no? Quizás tú me estás escuchando y estás enfrentando un problema de desilusión, una separación, desamor. Aún también en medio de ese tipo de dolor, Dios está ahí. En el ministerio también, porque bueno, aquí estamos mujeres que trabajamos, ¿verdad? Hombro a hombro con un esposo que el Señor ha llamado al pastorado. No es nada fácil, es hermoso, ciertamente, y tiene un deleite especial el poder servir al Señor en cualquier área. Pero cuando el Señor te llama a acompañar a un varón, ¿verdad?, en ese camino y vivir a su lado, y por qué no, pastorear ovejas también. Digo, yo sé que ese es un tema un poquito controversial, no quiero entrar ahí, pero me refiero al tiempo, al momento en que tú das para sostener una ovejita, para cuidarla, porque no es
no es lo normal que una jovencita, que una mujer venga y corra al pastor, pastor, y lo abrazas, es más con la esposa, ¿no? Y entonces haces de la esposa del pastor, pues tu pastora. Sí. Bueno, dejando ese punto a un lado, lo que te produce a veces el ministerio, ese dolor que a veces no puedes expresar, y no porque, no, yo no confío en nadie, yo sola, yo con Dios. Sí necesitas a alguien. Yo doy gracias a Dios por la vida de estas 3 mujeres y algunas otras que aunque no están aquí sentadas, pero que han sido de mucha bendición en mi vida, porque tenemos esa manera o esa libertad de poder hablar de cosas que sé que van a quedar aquí y con el Señor. O sea, las recibes, las llevas al Señor. Y lo mismo trato de hacer yo. Lo recibo, lo llevo al Señor y entonces descansamos. Pero el ministerio te causa dolor también. Te causa frustración, te causa... Con lágrimas regamos. Sí, porque muchas veces ves, de verdad, ves eso, todo lo que has hecho. Digo, somos seres humanos, pues ves tu andar, ves lo que hiciste, ves el tiempo que invertiste, y ves la actitud y te sientes defraudado. Claro. Y eso te causa dolor. No me estoy quejando, no es una queja. Pero es una manera de que entendamos y entiendan que también en el ministerio se sufre, se padece, se llora. Y Dios en su gran misericordia no solo nos consuela a Él directamente cuando vamos de rodillas a Él y clamamos, como lo hizo el salmista en el 121, ¿no? Que aquí lo tengo, en mi angustia clamé al Señor y Él me oyó, sino que nos pone gente también que nos escucha, que nos consuela, que nos anima, y más que nada eso, nos anima, porque a lo mejor alguna vez hemos estado así como que, ay, ¿saben que ya? Dejo el ministerio, tiro la toalla y se acabó. Pero Dios manda una palabra, ¿verdad? Muchas veces sucede. Entonces, realmente la vida cristiana, aun cuando no seas la esposa de un pastor, una pastora, o no seas una líder, la vida en Cristo también tiene momentos de dolor, de angustia. Pero hay una esperanza. Pero hay una esperanza. Es la diferencia. En programas pasados hablamos sobre la verdadera amistad. Así es. Entonces yo creo que aún en medio del dolor, algo que nos consuela, nosotros que tenemos una esperanza y una fe, es, como usted decía, gente cercana a nosotras que puede consolarnos. Aunque el dolor permanezca ahí, hay una satisfacción en sentirte amada, cobijada y saber que puedes contar con alguien. Así es. Y es como muy cierto, y aparte el dolor cuando uno va a parir, porque ese es el término, ¿no? O sea, las que hemos experimentado esto es lo más terrible. No más de acordarme. Pero cuando ves a tu niño, de verdad, a mí sí me pasó, no es algo que trillado. O sea, se me olvidó. Parece un cuento, ¿no? Ajá, se me olvidó Leilani, Camila, lo vi, sí, por cierto. Por cierto. Entonces, es como decía Celia, hay una esperanza, ¿no? Aún en medio de este tipo de dolores, sabemos que hay algo que puede suceder bueno a nuestro favor y que Dios siempre nos va a dar buenas dádivas porque es nuestro Padre, es nuestro Dios y Él siempre tiene lo mejor para nosotros, aún en medio del dolor. Sí, estamos hechos para una restauración total. Llegará un momento, en Apocalipsis dice que a lo mejor lo leen cuando alguien fallece, dice que llega un momento en que ya no hay más tristeza, ni más llanto, ni más dolor. Entonces dice, estaremos en la eternidad donde no hay sufrimiento, donde estamos plenas en el Señor. Pero dices, pues sí, qué esperanza, ¿no? Ya que me muera, ¿no? Ya que me muera. También David dice que hubiera yo desmayado si no creyera que en esta tierra vería la bondad de Dios. Así es. O sea, Dios sigue siendo bueno en esta tierra. Sí tenemos una esperanza de no tener dolor en algún momento en la eternidad, pero en esta tierra Dios es bueno para calmar incluso el dolor más agudo que podamos estar sintiendo. Pero ¿por qué Dios permite el dolor? Tal vez no lo voy a explicar al 100%, pero la primera carta de Pedro en el capítulo 4, versos 12 y 13 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría.
Y el capítulo 5, verso 6 dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios, esto me encanta, esta es la parte donde quería llegar, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es decir, que el dolor no es nada más porque Dios se divierte viendo sufrir al hombre, a la mujer. El dolor no es nada más porque te toca, o sea, ya es tu tiempo de que sufras. El dolor lleva, al menos en los hijos de Dios, ¿verdad? En la familia de Cristo, lleva implícito el crecimiento, el ser fortalecidos en la fe, lleva un propósito. El dolor no es nada más así, pues me tocó sufrir ahora, ni modo. No, el que de veras se aplica a la palabra, el que de veras que la ama al Señor y confía en Él, crece y va brillando un poquito más cada vez. Y ese es al final lo que Dios se ha propuesto al permitir eso. Qué bonito, ahorita que escuchaba a mi hermana Yuli sobre este tema del dolor y cómo Dios nos perfecciona, pero también hay dolores que nosotros mismos nos provocamos. También. ¿No? ¿Cómo? O sea, Dios nos dice por dónde caminar y arrancamos para donde queremos. Amén. Y sufrimos. Y en nuestra actualidad hay muchas personas o mujeres que dicen, pero ¿por qué Dios me permite esto? Cuando en realidad nosotras provocamos, ¿no? Ciertas consecuencias. Ajá. Entonces, aprender a distinguir, o sea, y que al final de cuentas el dolor es dolor, ¿no? Pero sí decir, o sea, Dios, ayúdame, Dios siempre está ahí, pero evitemos esos dolorcillos que están de más. Exacto, lo que está de verdad. Es cierto. Digo, la bendición y la gracia y la misericordia de Dios nos saca adelante, ¿verdad? Sí. Pero es innecesario. Sí. O sea, no teníamos por qué padecer esa parte o caminar ese trayecto tan pesado, porque el Señor no nos mandó a meternos ahí. Pero bueno, Sí. también eso Es otro tema. Sí, haremos un programa especial. Romanos 8:28 dice que y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Esta palabra de verdad que a veces decimos, pero ¿cómo? A los que aman a Dios y la agarramos y la atesoramos en medio del dolor, todas las cosas nos ayudan a bien. Y como ejemplo está Génesis 50, cuando José le dice a sus hermanos, vosotros pensaste mal contra mí, mas Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces vean cómo Dios, el mal que se había propuesto para destruir, el dolor que tuvo José, tuvo un fruto en el Señor, un fruto de bendición. Y esa es nuestra esperanza, que aunque que a los que amamos a Dios, esto es para los que aman a Dios. Los que amamos a Dios, todas las cosas, inclusive el sufrimiento, nos obran para bien, porque aunque te lo hayan hecho a ti, aunque tú misma te embarraste en tus consecuencias, Dios es tan infinitamente lleno de misericordia, de gracia, para sacarnos de ese lugar. Ay, sí, ya estamos llegando casi al final. Tengo un pensamiento aquí solamente ya por último me despido. Es que queremos 2 horas, pero el productor no nos deja. Voten por eso. Si miras a tu alrededor, te angustiarás. Si miras a tu interior, te deprimirás. Pero si miras a Jesús, tendrás descanso. Me gustó esa frase. Anótala, repítala, hermana. A ver, repítala. Si miras a tu alrededor, te angustiarás. Si miras a tu interior, te deprimirás. Pero si miras a Jesús, tendrás descanso. Qué bonito. Es lo que decía David, dice, mientras callé, dice, mis huesos se envejecieron, y decía, con mi gemir de bien. Él conocía la clase, algo que siempre conociéndolo, ¿no? No, pues si alguien conocía el dolor, Más de 50 salmos. Era David, pero si algo admiro mucho de David era el reconocimiento que tenía la soberanía de Dios y el poder de Dios obrando sobre su vida, ¿no? O
sabía a quién recurrir. Siempre dice, en mi angustia clamé a Jehová, pero Él me oyó desde su monte santo. Y así empezaba los salmos así como que medios trágicos, pero luego terminaba diciendo, pero en Dios están esperando. Porque así estaba su vida trágica. Sí, era una vida, un vaivén de emociones. Este hombre era muy emocional. Cuando murió su hijo. Pues cada cosa que tuvo que enfrentar y atravesar, cada uno, cuando vemos a Ana llorar de dolor, sí. Dios viene y consuela su corazón. Cuando vemos a Agar, de verdad tenía dolor y huyó en medio del dolor. Dios la detiene y le dice, te estoy viendo, veo tu dolor. Es un Dios cercano el que tenemos, es un Dios cercano. Y yo te animo, todas aquí, te animamos a que busques al Señor, ¿verdad? Busca al Señor. Ánimo. Ofrécele a Dios como ofrenda tu dolor, entrégaselo al Señor. Tu palabra está llena de consuelo, de fortaleza, de aliento, de esperanza. Lo único que tienes que hacer es creer, tomarte de la mano de esa palabra viva y ponla firme sobre tu corazón. No es fácil, pero se requiere de querer y creer en lo que Dios tiene para ti. Dispongámonos a aprender en medio del dolor. Dispongámonos a confiar en medio del dolor y creer que Dios puede hacer grandes cosas. Saludos a todos. Todas las que están conectadas, gracias, de verdad, tómate un momentito y comparte este contenido, que sea de edificación, mándaselo por WhatsApp, etiqueta a tus amigas. Si hay alguien que tú piensas que le va a ser de bendición porque está atravesando un momento difícil, llévale esta palabra de consuelo. Queremos inundar las redes con el Evangelio de Dios. Así es. Pues hasta pronto. Pues ya estamos, llegando a nuestro final, despídense. Pues bueno, inicio la despedida. Hasta pronto, hasta la próxima semana, si Dios nos permite. Y por lo pronto, pues, sigue adelante, confía en el Señor y ánimo. Oramos unas por otras. Tu hermana Yuli Musquiz, hasta la próxima. Dios te bendiga, esperamos que siga siendo de edificación cada programa, cada enseñanza, que a la vez es para nosotros una bendición. Primero nos aplicamos a nosotros como todo buen sermón, ¿no? Si tienes alguna necesidad, mándanos un mensajito, de veras que estamos en la mejor disposición de poder orar por tu necesidad, y comparte el contenido, acompáñanos la próxima semana, no sé qué tema es, pero acompáñanos. Acompáñanos, déjanos tus comentarios, te mando un abrazo. Si estás pasando por un momento difícil, comunícate con nosotros, estamos aquí las 4 dispuestas a orar contigo. Soy Abby Lozano y nos vemos la próxima. Bye. Dios te bendiga.